¿Qué tal, amigos? Vamos al 19º capítulo de nuestro curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Y en este capítulo vamos a estudiar el sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación. Bueno, y otros nombres tiene. Generalmente se conoce como el sacramento de la confesión, porque es su acto principal, la confesión de los pecados. ¿Qué números vamos a usar en este estudio, en este capítulo? Los números 200 al 201 del compendio y los números 296 al 311 del compendio, que es la parte que habla propiamente del sacramento. Bien, entonces comencemos reflexionando un poco. En primer lugar, recordemos que el mal, que aunque el mal no es un ser, sino que es la falta de ser, pero justamente por ser falta de ser, va atando al hombre con los lazos de los males que se cometen, de la mentira, la ira, la envidia y todos los demás pecados. Poco a poco va paralizando al hombre. Y porque solo el amor de Dios puede renovar el corazón del hombre, ¿sí? ¿Cómo llega este amor de Dios al corazón? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos que el amor de Dios libere al hombre? Bueno, eso es lo que vamos a procurar responder en este capítulo. Además, está muy extendida la expresión, yo ya le pido perdón directamente a Dios, porque yo hablo con Dios, y le pido perdón a Dios y me confieso con Él. No necesito a nadie para confesar mis pecados. Entonces, si eso puede ser cierto, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados a un hombre tan pecador como nosotros? Si el Padre es tan pecador como yo. ¿Qué sentido tiene que yo le confiese mis pecados si no, él no es más santo que yo? Y esa cuestión, parcialmente verdadera, sin embargo, no es lo que Jesucristo nuestro Señor ha dejado a los apóstoles. Entonces, la Iglesia aconseja constantemente que acudamos al sacramento de la penitencia por algo. Vamos a entender en este capítulo por qué. Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y aquí queda clarísimamente expuesta esta verdad, que Jesucristo dejó a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. No se puede discutir ni se puede decir más. Y no vale la pena aquí ningún argumento del tipo, no, eso la Iglesia lo introdujo allí. No. Eso se encuentra en las Escrituras, está y bastaría hacer una investigación, si fuéramos capaces, una investigación honesta, y está en todos los textos de la Escritura y siempre estuvo esto. A quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes les retengan les serán retenidos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la exposición de la fe. Retomemos lo que acabamos de leer en las Escrituras. El Señor dio a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. 298. El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles después de su resurrección. Ese domingo de tarde, el domingo de Pascua de su resurrección, a la tarde, se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y allí el Señor instituyó este sacramento, este misterio por el cual Dios toca el alma de los hombres y los hace candidatos a la vida eterna. El sacramento del bautismo perdona todos los pecados. Los que se cometen después del bautismo son perdonados por el sacramento de la penitencia o confesión. Dijimos antes que, y vamos al número 200, que los pecados se pueden perdonar primeramente por el bautismo, ¿sí? El bautismo perdona todos los pecados, pero si se cometen pecados después del bautismo, que es lo normal, es lo común, no lo normal en cuanto que esté bien, sino lo común, es común que suceda eso. Entonces, para los pecados cometidos después del bautismo,
Cristo instituye el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la iglesia. Por eso solamente los bautizados pueden acceder al sacramento de la penitencia. Y en el 201 nos dice que la iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo le ha dado ese poder a la iglesia. Y nos cita de nuevo el mismo texto de Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Porque Cristo dio ese poder a la iglesia en la persona de los apóstoles. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Bueno, entonces vayamos al número 296. Este sacramento recibe varios nombres. Sacramento de la penitencia, porque es la virtud, vamos a ver enseguida, la virtud central de este sacramento, la virtud sin la cual no puede, ¿qué es esta virtud? Es la virtud por la cual nosotros sentimos dolor de nuestros pecados y nos proponemos no volver a cometerlos. Entonces, como esa virtud es la virtud central que tiene que mover al penitente a confesar sus pecados, sin la cual, sin el propósito de enmienda, no puede haber confesión de los pecados, no puede haber perdón de los pecados, mejor dicho. Entonces, se le llama el sacramento de la penitencia. También se le llama sacramento de la reconciliación porque reconcilia al hombre alejado de Dios por el pecado, lo reconcilia. Sacramento del perdón, porque Dios perdona nuestros pecados. Sacramento de la confesión, así se lo conoce más habitualmente. Padre, ¿podés confesarme? Dice. En realidad está mal dicho, ¿eh? Habría que decir, Padre, ¿podés escuchar la confesión? Escuchar mi confesión. Entonces, porque el Padre no me confiesa nada. Entonces, Padre, ¿podrías escuchar mi confesión? Por eso se llama sacramento de la confesión, porque se confiesan los pecados. O sacramento de la conversión, porque realmente una conversión que no incluya el propósito de confesar los pecados no es conversión. Aunque no tenga tiempo de confesar mis pecados. El buen ladrón, digamos, no tuvo tiempo de confesar sus pecados, pero tenía la intención. ¿Cómo lo sabemos? Y porque Cristo así le perdonó sus pecados. ¿Sí? Además, en realidad podríamos decir que hizo una pequeña confesión. Él no hizo nada malo, nosotros en cambio estamos aquí por nuestros delitos. Hizo una confesión general, resumida, pero una confesión en fin. No había tiempo para más. Muy bien, esos son los nombres con los cuales se conocen este sacramento y todos ellos hablan de lo que es este sacramento. Entonces, el 297 nos recuerda que existe un sacramento de la reconciliación después del bautismo, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprime nuestra debilidad. Nosotros siempre podemos volver a caer en el pecado. Y es importante recordar esto, porque a veces nosotros pensamos, y por cierta hipocresía nuestra, pensamos nosotros que aún el que practique la vida cristiana ya no tiene que pecar. Y entonces decimos, ay, vos que te vas a la iglesia y te crees tan santito. Nadie se cree santito, uno se va a la iglesia porque se cree un pecador. Pero así hacen los hipócritas, los que están en el mundo. Entonces dicen, vos te vas a la iglesia y te crees tan santito y mirá lo que haces. Bueno, pero ¿qué se esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Peras del olmo? ¿O qué? ¿Una sandía de la planta de la frutilla? Una frutilla así grande, ¿no? No, es hipócrita pensar que uno va a la iglesia porque piensa que ya no va a pecar más. La iglesia no es, el Señor no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, por Dios. Dejemos esa hipocresía. Así que Cristo no suprimió con el sacramento del bautismo la debilidad de la naturaleza humana, ni siquiera la inclinación al pecado, que se llama concupiscencia. Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Eso es lo que Cristo ha hecho. Entonces, gracias a Dios que tenemos el sacramento de la penitencia, porque entonces podemos ejercitar la conversión siempre, una y otra vez. El cristianismo ciertamente es una vida nueva, pero que supone un camino de conversión constante. Así que vivir como hijos de Dios conlleva rechazar la vida del pecado y cuando se peca, pedir perdón al Padre. Y entonces así ejercitamos la humildad.
con Dios principalmente, que es la primera y la más importante de las humildades que tenemos que practicar. Cuando el Señor ilumina nuestra conciencia y nos hace ver nuestros pecados, reconocemos nosotros esas faltas y con dolor los rechazamos. Y a esto se llama la penitencia o arrepentimiento. Conocer mis pecados y con dolor, ¿sí?, verlos con dolor y los rechazo. ¿Hace falta que sea un dolor sensible? No, no hace falta que sea un dolor sensible. Puede que sea un dolor sensible, puede que llore mis pecados, tanto mejor, pero eso no siempre es posible y no siempre tenemos esa gracia. Lo que nunca nos falta es la gracia de por lo menos un dolor imperfecto, suficiente para la confesión, suficiente. Este dolor imperfecto, que no se llama contrición, sino se llama contrición imperfecta o atrición, con este dolor yo digo, tengo gusto por este pecado, pero no lo quiero volver a cometer. Tengo gusto por este pecado, pero no lo quiero volver a cometer. Ese dolor, esa contrición imperfecta es suficiente para confesar los pecados. La gente me dice a veces, bueno, yo, padre, no sé si estoy arrepentido. Bueno, muy fácil. Si yo tuviera una pastillita aquí y te dijera, con esta pastilla rechazarías ese pecado y no volverías a cometer nunca más, ¿la tomarías? Sí, padre, la tomaría. Muy bien, ya estás arrepentido entonces. Fácil, ¿eh? No, padre, no la tomaría. Entonces está pegado al pecado. Y ese penitente no podría recibir la absolución, ¿sí? Gracia especialísima, que se da, no es infrecuente, pero tampoco es común, es aquella persona que dice, Padre, me duele y he llorado mis pecados con lágrimas. He llorado mis pecados. Y entonces nunca más volveré a cometer. Eso es contrición perfecta. Y ciertamente se puede dar esa gracia, pero no siempre se da. Entonces, ahí, claro, es clarísimo que esa persona puede recibir el perdón de sus pecados. Veamos lo que nos dice el compendio. El 299. La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Y si recibe la iglesia en su seno a los pecadores, es porque tiene que convertirse constantemente. 300. La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. Entonces, dolor, rechazo de los pecados, propósito de no pecar más, confianza en la ayuda de Dios. Todas estas cosas son necesarias para poder llegar a confesarse, ¿sí? No basta con la listita de los pecados, que es una cosa importantísima. No voy a decir que no hace falta hacer la lista de los pecados, pero estas cosas son todavía más importantes, mucho más importante que el detalle, que puede no ser tan detallado, pero estas cosas no pueden faltar. No puede faltar el dolor, no puede faltar el rechazo al pecado, no puede faltar el propósito de enmienda, no puede faltar la confianza en Dios. O si no, no se puede recibir las gracias de este sacramento. Así que la penitencia, nos dice el número 301, puede tener expresiones muy variadas, y especialmente el ayuno, la oración, la limosna, muy en especial, que son las horas propias de Cuaresma, pero no solo de Cuaresma. Lo que se hace es que en Cuaresma se practican más intensamente para recordarnos la necesidad de la penitencia y se predica una vez al año mucho eso, pero en realidad ayuno, oración y limosna siempre hay que hacer. ¿Querés vencer tus pecados? Ayuno, oración y limosna. Esas son las obras penitenciales por excelencia. Entonces, no me preguntes qué hacer además de esto. Practica esto por largos años, intensamente. Practica por largos años intensamente. Ayuno, oración y limosna. ¿Querés tener más dolor de los pecados? Padre, no puedo, parece que no me duelen mis pecados. Ayuno, oración y limosna. Anda, da tu limosna a los pobres. Hace oración y ayuna y entonces ya vendrá el dolor de tus pecados. Hay también otras formas de penitencia. Pueden ser
practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempos de Cuaresma y el viernes, día penitencial por antonomasia. No dejemos un viernes de practicar ayuno, oración y limosna. Un viernes. Es como nuestra Cuaresma semanal. O si no, nos olvidamos, como si fuese que somos tan buenos. La gente hace penitencia en Cuaresma y encima se queja. Y encima se queja. Como si no fuese tremendamente pecadora. Como si no tuviese que hacer penitencia por sus pecados. Se queja de los ayunos como si fuese bonita. Mírate. Mira tu alma. ¿Cuánta penitencia? Y si te parece realmente que es suficiente todas esas penitencias, insuficiente. No seas mezquino con tus penitencias. ¿Cuáles son finalmente los efectos de este sacramento? Bueno, 310 nos dice que este sacramento, antes de entrar propiamente en la confesión de los pecados y cómo hacemos para confesarnos, los efectos del sacramento de la penitencia son, primero, la reconciliación con Dios. Nos volvemos a ser amigos de Dios. Lo segundo, el perdón de los pecados. Lo tercero, la reconciliación con la iglesia. Porque la iglesia está formada por aquellos que sirven a Dios. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo puede ser que fulanito de tal, el padre fulano de tal, el mengano de tal, esté en la iglesia y el tipo es de la iglesia y sin embargo es un grandísimo pecador e infiel a Dios? Es parte de su cuerpo, pero no de su alma. Tiene el sellito de que es de la iglesia, pero no es de la iglesia. Pero la confesión nos reconcilia con la iglesia y nos hace nuevamente sus miembros de verdad, porque nadie puede engañar a Dios. Además nos hace recuperar el estado de gracia. Dios vuelve a vivir en nuestra alma. Si se perdió ese estado de gracia, ¿cómo se pierde? Con el pecado mortal. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales, ya no merecemos el infierno. Y al menos en parte la remisión de las penas temporales que son consecuencia del pecado. O sea, una parte al menos del purgatorio que deberíamos sufrir nosotros después de esta vida. Y una parte al menos de las penitencias que en justicia deberíamos hacer por nuestros pecados. No hay que pensar que no hay que pagar algo por lo menos por nuestros pecados. Dios nos remite la pena eterna. Cada pecado nos merece el infierno. Pero la cruz hace que nosotros ya no merezcamos el infierno, sino algunas penitencias, un poco de ayuno, un poco de limosna, un poco de oración. Qué poca cosa, comparado con la gravedad real de esas ofensas. También nos devuelve la paz y la serenidad de conciencia y nos consuela en el espíritu. Y aumenta la fuerza espiritual para el combate cristiano. ¿Te sentís debilitado? Confesión. Y verás que de allí aumenta en nosotros la fuerza espiritual para combatir. Pasemos ahora a la confesión de los pecados. ¿Cómo realizamos la confesión de los pecados? Bueno, para que se realice el sacramento hacen falta dos elementos esenciales. ¿Dónde está eso? 302. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Primero, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Y segundo, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Entonces, dos cosas. Lo que hace el hombre para llevar a cabo su conversión y lo que hace el sacerdote para la absolución. Para el perdón, sí, para absolver. Cuando concede el perdón. Bueno, entonces, ¿cuáles son los actos propios del penitente? Estos son las dos cosas esenciales. Entonces, los actos propios del penitente que son necesarios para confesarse bien son los siguientes. Y esto hay que memorizarlo. Anoten eso. Anoten que se tiene que memorizar. Primero, examen de conciencia, diligente. Hay que pasar la listita. Conviene mucho un devocionario. Conviene un devocionario para poder hacer un buen examen de conciencia. Y entonces, al hacer un examen de conciencia, en algunos compendios podemos encontrar ese examen de conciencia al final. Si no, cuando uno ya está más habituado con los mandamientos, ya puede hacer su examen de conciencia, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, un devocionario, que todos los devocionarios serios, que son la mayoría, tienen exámenes de conciencia. Entonces, con ellos se puede hacer examen de conciencia. Y
con nuestro devocional, con nuestro catecismo, por lo menos podemos ver los mandamientos que vamos a encontrar nosotros en la siguiente parte de nuestro curso. En la tercera parte de nuestro curso vamos a estudiar los mandamientos y ver cuáles son los pecados con los cuales se faltan contra cada uno de estos mandamientos y qué virtudes apunta y con qué virtudes se combaten estos pecados. Bueno, entonces lo primero es examen de conciencia. Así que toda la siguiente parte de nuestro curso de catecismo va a ser sobre un gran examen de conciencia porque vamos a recorrer los mandamientos de la ley de Dios. Lo segundo, contrición o arrepentimiento, que es el arrepentimiento, o sea, el rechazo del pecado. Esta contrición es perfecta cuando es motivada por el amor de Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos. Incluye el propósito de no volver a pecar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo me duelo de mis pecados porque Dios es ofendido, porque le amo mucho a Dios y no quiero volver a pecar porque ese amor no merece tanto, eso es contrición perfecta. Contrición imperfecta o atrición, cuando el motivo es otro. Quiero dejar el pecado porque es feo, porque me degrada, porque me lleva al infierno, porque me hace sufrir, porque, qué sé yo, me hace pasar vergüenza. Motivos muy buenos, pero imperfectos. Imperfectos. Entonces, pero suficiente, esa contrición es suficiente para poder confesarse. Incluye el propósito de no volver a pecar. O sea, el propósito de enmienda. Examen de conciencia, dolor de los pecados, lo segundo, o contrición. Propósito de enmienda está incluido aquí y están unidos a esto porque si me duele, yo me propongo no volver a pecar. No sé si voy a volver a pecar. Entonces, algunas personas dicen, no, pero padre, yo sé que voy a volver a pecar. No, en realidad no sabes. No sabes ni siquiera si vas a vivir hasta mañana. Entonces no sabes si vas a volver a pecar. Si siguieras viviendo hasta mañana, puede que vuelvas a pecar. Pero ¿cuál es tu propósito? Si tuvieras la pastillita, ¿tomarías o no? Sí, tomaría, padre. Entonces tenés propósito de no volver a pecar. ¿Sí? Ese propósito incluye también el propósito de dejar las ocasiones de pecado. ¿Sí? Y claro, aquí hay que hacer una distinción que no quiero hacer, como esto es catecismo, no quiero dar una clase de moral, para lo cual podemos hacer otro curso, y porque eso el sacerdote tiene que resolver en el momento. Pero aquí también hay algunas cuestiones como el tema de la ocasión próxima, ocasión remota, y entonces el propósito de enmienda consiste en que yo me propongo, y el sacerdote va a preguntarte eso, después si realmente tenés propósito de no volver a pecar. Y para eso hay que alejar las ocasiones de pecado. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, no se puede absolver de pecado a los que viven en concubinato. ¿Por qué? Porque el que vive en concubinato no tiene verdadero propósito de no volver a pecar si es que está viviendo en concubinato. Entonces el que vive en concubinato está allí en el lugar donde va a volver a caer. Luego, si no aparta de sí la ocasión de pecado, de alguna manera, entonces no hay propósito de enmienda. No hay propósito. Eso lo voy diciendo como para que podamos notar cómo funciona la cuestión. Y si tienen preguntas sobre el tema, pueden dejar en la caja de comentarios de esta clase. Entonces allí podemos ir aclarando las cosas que otras preguntas que pueden tener sobre el tema. En la caja de comentarios en el site de formacioncatólica.org. Luego hay que confesar los pecados. Ya está, hice el examen de conciencia, si tengo dolor de mis pecados, tengo propósito de enmienda, ahora debo confesar mis pecados. Consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. Padre, he cometido tales pecados, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho tal cosa. Si son graves, tantas veces. He hecho tal cosa, tantas veces. No hace falta contar la historia. Por favor, no cuenten una historia. No cuenten la historia. Te puede descargar la conciencia, el corazón más bien, el agobio. Está bien, si hay tiempo se puede. Pero no si la fila es de 300 personas. No hagas eso, porque si no
Vos te descargaste, pero el que se carga es el siguiente, que dice que no llega nunca a la confesión. No hace falta que hagas una confesión en 30 segundos, pero no olviden, el Padre Pío, santo cura de Ars, sacerdotes conocidísimos porque eran confesores, no confesaban más que 3 minutos y medio o 4 minutos a cada penitente. O sea, sin pérdida de tiempo. Entonces, no nos hagamos del consultorio psicológico allí. Sí, sí, por favor, acostate y contame tu vida. No hay tiempo para eso. Y además, no es lo más importante. Vos descargas tu corazón y te sentís tranquila, pero no se te perdonaron los pecados. ¿Qué importa más? Lo que importa más es el perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Ese es el punto central. Y finalmente, la satisfacción o cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote. Es decir, cumplir ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. ¿Y por qué hay que hacer esto? Y porque rompiste un vidrio y entonces te fuiste al dueño de casa, que es Dios, y le dijiste, bueno, perdóname. ¿Te perdono? Claro que sí. Pero ahora alguien tiene que reparar ese vidrio. No te voy a hacer la denuncia, no te voy a hacer la cárcel, no va a ir la policía a buscarte en tu casa, pero ese vidrio tiene que ser reparado de algún modo. O si no, queda todo el ventanal, porque vas a romper otras veces todavía, por tu debilidad, vas a romper vidrios de la casa. Entonces, se tiene que reparar eso de algún modo. Algo al menos tenés que hacer. Limpia alguna pared, limpia aquellos vidrios que están sucios, juntame la suciedad que está aquí. Algo tenés que hacer. Algo. ¿Sí? Eso se llama satisfacción. Muy bien. Y esos son los actos, los 5 actos propios del penitente que son necesarios para confesarse bien. Hay que confesar los pecados graves que hemos cometido. Siempre, todos. ¿No? Si tengo 5 pecados graves y confieso 4, no confesé uno, estos 4 no están perdonados. No están perdonados. Hay mujeres que a veces se acercan al confesionario y dicen, Padre, nunca confesé el pecado del aborto. Entonces, claro, todo el resto de los pecados no están perdonados. No están perdonados. ¿Entienden? Entonces, los pecados graves hay que confesarlos todos en una confesión, en una sola confesión. ¿Sí? Todos los que ya no se confesaron, ¿sí? No fueron confesados. Entonces, hoy me confieso todos mis pecados graves. Si cometí algún pecado grave nuevo después de esta confesión, en la siguiente tengo que confesar esos pecados. Ese pecado grave o esos pecados si tuve la desgracia de caer en más pecados. Entonces, se pide perdón a Dios por ellos a través del sacramento y se recomienda, no es obligatorio, confesar los pecados veniales. Los que llevan una vida espiritual más intensa y buscan la santidad más intensamente, sí suelen confesar sus pecados veniales, no con historias, sino simplemente confesando puntualmente esos pecados. En el 304 se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerden después de un diligente examen de conciencia. O como se decía antes, todos los pecados graves no confesados desde la última confesión bien hecha. ¿Qué significa una confesión bien hecha? Que tenga todas las condiciones que ya dijimos. O sea, esos 5 pasos. Contrición, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión y satisfacción. O sea, cumplir el propósito, la penitencia impuesta. Los pecados graves no se pueden perdonar de otro modo que no sea por la confesión. Todo fiel tiene, una vez llegado al uso de la razón, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. No se puede recibir la Sagrada Comunión sin el perdón de los pecados en la confesión. Y el 306, la Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida espiritual. No es obligatorio, pero hace mucho bien. Entonces, ahora pasamos al 311. Cada uno debe confesarse personalmente. ¿Qué pasa con las confesiones colectivas? Entonces, en caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, que puede ser una grave necesidad. Una grave necesidad puede ser, por ejemplo, que una grave necesidad puede ser que un barco se esté hundiendo.
guerra, ¿m? Ataque aéreo, por ejemplo. Eso es grave, inminente. Significa que consideramos prudentemente que en el siguiente momento nos morimos. Entonces, inminente peligro de muerte. Inminente peligro de muerte. Claro, un accidente no puede ser porque uno no se da cuenta cuando se va a dar un accidente. Un avión que se está cayendo, también podría ser. Eso sería inminente peligro de muerte. Se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva. ¿Qué significa confesión general? Rezamos todos juntos el yo confieso y el sacerdote absuelve en el avión. Pienso en eso, ¿no? Siempre pienso cuando vuelo en avión que tengo que hacer eso en algún momento. Entonces, si por ahí si siento yo que el avión se está moviendo más de lo normal, la gente pierde la paz, entonces debo levantar. No pasó hasta ahora, gracias a Dios. Conozco sí sacerdotes que, por ejemplo, pasaron por alguna experiencia de tipo que escucharon una explosión que es asustadora, pero no implicaba ningún peligro propiamente, y se levantaban en el avión y decía: soy sacerdote católico, todo el que esté arrepentido de sus pecados, por favor me acompaña, y le hace rezar a la gente el yo confieso, y luego les absuelve a todos de sus pecados. Después no pasa nada, por eso me lo contaron, ¿no? Por supuesto. Si hubiera pasado no hubiera podido contar. También así sucedió un poco con aquellos sacerdotes que viajaban en el Titanic. Algunos testigos vieron o testimoniaron que estos hicieron absoluciones colectivas. Entonces es inminente peligro de muerte. Respetando siempre las normas de la iglesia y haciendo propósito, estas personas hacen propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. Individualmente los pecados graves perdonados ya de esta forma. Entonces, tiene que haber el propósito de confesarse individualmente apenas se puede, y el sacerdote tiene que advertir eso a las personas. Así que permanece la obligación siempre de confesar los pecados de forma individual cuando se pueda. Así que recibir el perdón por la confesión es muy sencillo. Basta acudir a un confesionario, pedir la confesión o pedir la confesión a un sacerdote cuando le encontremos, desde y cuando sea un pedido razonable, y no molesten al cura cuando esté comiendo, cuando esté descansando, pero si es razonable el pedido, el sacerdote siempre les puede escuchar la confesión, ¿sí? No es incomún que sacerdotes sean interrumpidos en la calle, y si no están yendo corriendo a algún lugar con poco tiempo, les puede escuchar la confesión, ¿sí? Así que, simple, tras el saludo, cristiano, Ave María Purísima, por siempre sea alabado, a Jesús sacramentado, bendígame Padre porque he pecado. Después del saludo, se declaran los pecados, se dice cuándo fue la última confesión. La estructura básica de una confesión sería esta: Ave María Purísima, u otro saludo cristiano, sin pecado concebida. Padre, hace tanto tiempo fue mi última confesión. Mis pecados fueron, o mis pecados son tal. Si son graves, digo tantas veces. He cometido tal pecado grave tantas veces. No voy a entrar aquí a decir qué pecados son graves y qué no. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de nuestro curso de catecismo, cuando hablemos de los mandamientos. Luego el sacerdote nos va a hacer algunas preguntas para aclarar alguna cosa. Su intención no es entrar en detalles, sino distinguir pecados graves de veniales. Y luego nos dará algún consejo, nos impondrá la penitencia. Como penitencia vas a hacer tal cosa. Normalmente es una oración, a veces es un ayuno, una u otra penitencia. O devolver la cosa robada, si es algún pecado de hurto. O hacer alguna obra de caridad. Y finalmente nos va a absolver. Bueno, y aquí entramos a la cuestión del ministro de la absolución. ¿Cuál es la fórmula de la absolución? Es finalmente la última pregunta, ¿no? La última pregunta. Pasemos, aquí ya hemos revisado todos los actos propios del penitente. Ahora pasemos al ministro y los actos propios del ministro.
Entonces, ¿quién es el ministro de la reconciliación? El ministro de la reconciliación es el sacerdote. Confió el ministerio Cristo a sus apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros o sacerdotes, que son colaboradores de sus obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y la justicia de Dios. Misericordia y justicia de Dios. El sacerdote en el confesionario es juez. Él juzga con la misericordia de Dios, pero él juzga. Y de hecho juzga de tal modo que si no encuentra arrepentimiento verdadero en el penitente, no le da la absolución. Si me preguntan ustedes, ¿alguna vez he negado la absolución? Sí, pocas, pero se dio algún caso. Se dio algún caso en el que negué la absolución por no encontrar arrepentimiento verdadero. Entonces, a veces, o porque la persona estaba en concubinato y no había modo de prometer en ese momento que se apartaría de la ocasión próxima de pecado, o porque realmente manifestó una ocasión que no estaba arrepentido de sus pecados, o porque no había cumplido demasiadas veces la penitencia. Entonces, ¿qué pasaba? Simplemente retrasé la absolución, porque si no, no aprendía que tenía que cumplir la penitencia, ¿sí? Y entonces siempre se había repetido muchas veces en la confesión que no cumplía la penitencia debida por sus pecados. Y después de eso ya la persona comenzó a cumplir la penitencia. Entonces la penitencia es medicinal, ¿sí? Tiene que ayudarle realmente a la persona a dejar su pecado, o por lo menos a satisfacer por esos pecados. A veces hay que distinguir entre pecados que están muy arraigados y con los cuales la persona está luchando mucho, y otros pecados que con un poco de penitencia seria podrían ser superados. Entonces, el sacerdote ejerce este poder en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en nombre propio, sino en nombre de Dios. Algunos pecados están reservados a la sede apostólica o al obispo del lugar. El aborto, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas diócesis, está reservado solamente al obispo. En otras diócesis, el obispo ha dado a todos los sacerdotes autoridad para poder perdonar el pecado del aborto. Muy bien. ¿Y qué dice el sacerdote cuando le absuelve al penitente? Y le dice, yo te absuelvo de tus pecados, esa es la fórmula esencial, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las otras oraciones son complementarias y tiene que decirlas si es que nada impide, si no hay una causa justa para no hacerlo, pero la fórmula esencial es yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Bueno, también voy a dejar en la descripción de este video, en nuestro site, el rito del sacramento de la penitencia, para que puedan ver ustedes las oraciones propias de este sacramento. Finalmente, tenemos que decir una cosa. El sacerdote está obligado a guardar secreto, estricto secreto de la confesión. O sea, él no puede revelar ni la persona, ni el pecado, ni puede decir nada que pueda hacer que las personas identifiquen al penitente, ¿sí? No puede hacer nada, no puede decir eso, porque si hace eso está faltando gravísimamente. Así que todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. Esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Hay sacerdotes que han muerto mártires de este sacramento, que fueron muertos por no revelar el secreto de la confesión. Y de hecho, la Iglesia tiene una larguísima tradición de sacerdotes que fidelísimamente han guardado el secreto de la confesión. Así que el sacerdote está obligado a hacer eso. Y podemos confiar que la inmensa mayoría guarda el secreto de la confesión, ¿sí? He conocido a algún sacerdote que no ha guardado y que se le ha escapado por su deselegancia o por descuido, por su desorden personal. Pero en general la inmensa mayoría guarda muy bien. Y
Lo mucho que a veces pasa es que algunos dicen, bueno, alguno me contó en su homilía, qué sé yo, dice, alguno me contó, algún fiel se acercó y me contó tal pecado. Entonces el penitente, que sabe que él fue el que confesó eso, y piensa que nadie más confesó ese pecado, porque a veces somos tan orgullosos de nuestros pecados que pensamos que solo nosotros pecamos mal y que nadie más peca mal. Entonces el penitente escucha que esa fue su confesión, piensa que nadie más peca con ese mismo pecado y entonces se enoja con el sacerdote porque piensa que le descubrió. No, claro que decir eso de parte del sacerdote es imprudente porque puede hacer que las personas se sientan incómodas, pero no hay que pensar que ha revelado el secreto. Solo revelaría el secreto si él dijera alguna cosa que hiciera que las personas conectaran ese pecado con una determinada persona o determinadas personas. Muy bien. Para terminar, como tarea, vamos a tratar de ver las diversas formas de la penitencia en la vida cristiana, en el Catecismo Grande, que conviene que también leamos y que lo conozcamos, cuya estructura es igual a la del compendio, en los números 1434 al 1439. Diversas formas e ideas de penitencia en la vida cristiana, que pueden ayudarnos a hacer esas penitencias y profundizar en ellas, ¿no? Y también es bueno confesarse frecuentemente, ¿eh? Y cuando se tiene conciencia de haber ofendido al Señor, sobre todo. Pero es muy bueno confesarse siempre, frecuentemente. La confesión tiene que ser una práctica muy habitual para nosotros en la vida cristiana. Y si uno no tiene pecados mortales, cada mes tendría que confesarse los veniales, por lo menos. Y si tiene pecados mortales, con más razón confesarse siempre. Con más razón confesarse siempre. Conviene mucho. Las personas que se acercan al confesionario y dicen, Padre, no sé cómo confesarme. Y ese no, nunca se confiesa. Tengo vergüenza de confesarme. Ese también nunca se confiesa cada año. Por eso le da vergüenza. Las personas que se confiesan siempre, en cambio, lo hacen con suma naturalidad y ya saben cómo hacerlo y reciben de Dios numerosísimas e incontables gracias para su vida espiritual. Vamos a terminar entonces esta clase con el acto de contrición del apéndice de oraciones. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Y les dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.